Bueno, como hemos estado viniendo trabajando durante bastante tiempo el estado del base de las ideas de átomo y de acerca de los electrones en en diferentes pozos de potencial, las ecuaciones de Schrödinger han sido eh, la base para poder trabajar con esto que hemos estado viendo. Y este tema no queda ajeno de estar fuera de la ecuación de Schrödinger. Precisamente hoy vamos a ver cómo se puede trabajar con la energía potencial que hemos venido trabajando acerca de la ecuación de Schrödinger y haciendo una interacción con, con Coulomb, que es otra parte que es importante tomarla en cuenta porque aquí estamos hablando de electrones en el núcleo. Pero vamos a hacer algunas explicaciones para poder tener una relación entre ellas y así poder observar cómo se puede encontrar o cómo se puede trabajar con bases del átomo de hidrógeno. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es cómo la energía potencial del átomo de Licenciado, hidrógeno, disculpe, estará compartiendo. supuestamente sí, pero si no, comparto ahorita otra vez. Gracias. No se ve. Gracias. Bueno, entonces les estaba comentando de que la energía potencial del átomo de hidrógeno depende exclusivamente del radio que nosotros vamos a tener, el radio que nosotros lo representamos como R. ¿Y qué significa esto? Esta es la distancia que que tiene el electrón, vamos a ver, entre el electrón y el protón central. Entonces, nosotros ya hemos hablado acerca de cómo encontrar esta distancia, ya la hemos observado en anteriores temas, pero este radio nos ayudará bastante para poder expresar la idea esencial, porque aquí vamos a tener que utilizar la idea de un sistema coordenado esférico, polar, donde el protón se haya fijado en el origen. Entonces aquí es donde nosotros vamos a necesitar algunas ideas específicas. Entonces, la función de onda que nosotros hemos hablado, eh, permítanme un momentito. Bueno, perdonen. Entonces, como les estaba comentando, aquí es donde nosotros necesitamos las coordenadas polares esféricas para poder entender acerca de lo que se está trabajando aquí. Entonces, la función de onda se va a escribir atendiendo estas coordenadas, que va a ser R, teta y phi. En lugar de utilizar la expresión de X, Y y Z. Entonces, en esta situación vamos a tomar siempre la dimensión de la densidad de probabilidad que hemos estado mencionando, que se representa de esta manera, pero la vamos a representar ya con la expresión de las coordenadas circulares esféricas polares. Entonces, aquí lo que nos indica es la probabilidad por unidad de volumen que encontremos de un electrón en un elemento pequeño de volumen en coordenadas polares. Entonces aquí, en otras palabras, lo que vamos a tratar es ofrecer la probabilidad de localizar el electrón en el elemento del volumen que nosotros tengamos acá. Entonces es por eso que es importante que lo relacionemos con el elemento de volumen que nosotros tenemos aquí. Ahora,
la función de onda del estado base depende de la variable R, como habíamos mencionado. Por eso es de que nosotros vamos a tener que utilizar siempre la expresión de la función de onda de Schrödinger. Solo que aquí vamos a hacer una adecuación para poder utilizarla. La función de onda va a ser 1 partido la raíz cuadrada de pi por a sub 0 elevado al cubo, y esto multiplicado por la exponencial menos r partido a sub o. Entonces, haciendo esta sustitución nos va a ayudar a representar esto de mejor manera. Porque en el caso de que nosotros utilicemos la densidad, aquí vamos a poder ver otra expresión que nos va a ayudar para poder representar. En el caso de esta expresión que nosotros tenemos aquí, ya hemos hablado directamente que la función depende de la variable r, y la expresión que nosotros tenemos acá del a sub 0, que nosotros ya habíamos hablado acá, este es el radio, y lo voy a colocar aquí para que ustedes lo miren. Este es el radio de Bohr. Ya hemos hablado precisamente de cómo es que se viene trabajando. Esta función es simétrica y esférica, y no va a intervenir las otras variables donde tenemos vamos a poner, no interviene el teta y el phi. Entonces, con esto, pues, podemos ir viendo qué es lo que sucede para colocar al cuadrado en ambos lados para poder buscar la probabilidad, la densidad de la probabilidad del estado base. Entonces, si yo elevo al cuadrado en ambos lados de la ecuación, vamos a tener prácticamente la densidad de la probabilidad. 1 al cuadrado, pues va a quedar 1. Este valor elevado al cuadrado nos va a quedar pi por el radio de Bohr elevado al cubo. Y esto elevado al cuadrado, pues nos va a quedar la exponencial elevado a 2r partido a sub o. Que aquí tenemos prácticamente la expresión que va a trabajar con la densidad. Ahora, en el caso de lo que nosotros miramos aquí, de lo que estamos viendo aquí, la densidad que vamos a obtener aquí van a representar la naturaleza probabilística de la ubicación de un electrón que se pueda tener con esta ecuación. Entonces, nos va a ayudar precisamente ver cómo podemos utilizar la probabilidad para poder encontrar la ubicación de un electrón. Aunque sabemos de que siempre vamos a tener un margen bastante alto para esta situación. Yo le estaba comentando precisamente a una persona el día de antier de que si nosotros utilizamos el principio de incertidumbre en planetas, es más fácil poder determinar la posición y el momento, porque son objetos bastante másicos. Pero en el caso de la cuántica es donde se puede observar que nosotros podemos tener una incertidumbre mayor y nos pueda afectar en tomar una situación con bastante rango. Entonces, esto nos va a ayudar a representar la naturaleza probabilística que va a tener la ubicación del electrón, como me estaba comentando. Ahora, si nosotros nos preguntamos cómo está el electrón en ese instante, cómo podemos analizar el electrón en ese instante, pues puede carecer de significado el poder reemplazarla y poder buscar otra pregunta que pueda surgir de esta otra y preguntarnos cuál es la probabilidad de que en este instante y lugar podamos detectar la presencia de un electrón, que eso sería una situación muy diferente al preguntarnos. Ya sabemos de que la ubicación va a depender mucho de conocer la cantidad, y es ahí donde nosotros tenemos el problema de de que no tenemos, mientras más sabemos de la posición, menos sabemos del momento, y mientras más sabemos del momento, menos sabemos de la posición.
Bueno, la magnitud más útil para representar la posición de un electrón es la densidad de probabilidad radial, que esa es la que nosotros vamos a representar de esta manera. Esta va a ser la densidad de probabilidad radial. Entonces, como le vuelvo a repetir, esta densidad de probabilidad radial lo podemos definir de la siguiente manera, que esta va a indicar la probabilidad en que se esté prescindiendo de la dirección del electrón y que se halla entre dos esferas cuyos radios tengamos R y R más, vamos a poner aquí, y entre dos, en una posición que tengamos R y R más la derivada de R. Esta derivada de R, pues la vamos a tomar a partir de que nosotros encontremos algo que vamos a ver en este momento. Si nosotros recordamos el volumen que nosotros tenemos de la esfera, ¿cuál sería el volumen de la esfera? A ver si se recuerda. El volumen de la esfera es... A ver. ¿Ya no se acuerdan? El volumen de la esfera. ¿O no me escuchan? ¿No sería 4/3 de pi Así por radio es. cubo? Exactamente. Es 4/3 de pi por radio al cubo. Ahora, si nosotros hacemos la derivada de esto, nos va a quedar la derivada del volumen. ¿Y cuál va a ser la derivada de esta expresión que nosotros tenemos acá? A ver. Sería 4pi r cuadrado. 4pi r al cuadrado, pero siempre indicaríamos que sería con respecto a dr, exactamente. Por lo tanto, nosotros podemos buscar la situación de la siguiente manera, que la densidad de la probabilidad radial en este caso va a estar dependiendo va a estar dependiendo de R en este caso. Y pues utilizando la expresión que veníamos trayendo aquí de la densidad de probabilidad, entonces la densidad de esta expresión va a ser igualado en este caso a dB, a la derivada del volumen. Entonces, de esta manera, lo que nos quedaría es de que la densidad al cuadrado de radio va a ser multiplicado por 4pi radio al cuadrado por dr. Haciéndola, podríamos hacer una sustitución para poder observar cómo se podría observar en esta expresión que nosotros tenemos acá. Si nosotros sustituimos lo que tenemos acá en lo que tenemos aquí, lo que nos quedaría es que PR es equivalente a la densidad de R por 4pi por radio al cuadrado. Y pues aquí esto, ¿a qué sería equivalente? Pues esto sería equivalente, viendo la parte de la situación que hemos venido trabajando, y es que esto sería equivalente a 4 veces A sub O elevado al cubo por radio al cuadrado por la exponencial elevado a 2R partido A sub 0. Permítame un momentito. Bueno, perdón. Bueno, entonces aquí tendríamos ya una expresión que nos
ayudaría a poder representar la densidad de probabilidad en el estado base que tenemos en la parte de esta expresión. Hay algo que utilizan, fíjense que aquí hay un archivo que encontré que se los quiero mandar porque hay bastantes cosas interesantes acerca de lo que está en la parte de tareas. Yo se los voy a mandar hoy mismo, pero quiero que ustedes observen cómo es que se podría observar la densidad de probabilidad del estado base. Entonces, vamos a ver. Representación mediante a gráfica de puntos de la densidad de probabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros vamos a poder observar, aquí es donde se puede observar directamente, no solo déjenme ver si aquí la encontramos. Yo la había utilizado para... No creo que... No está aquí. Bueno. Yo les estaba comentando, pues en este caso, si nosotros quisiéramos ver esto de una parte representativa, es como que nosotros tuviéramos... Vamos a colocar aquí un círculo. Y en estos círculos nosotros tengamos puntos que estén dispersos en esta parte que nosotros podamos tener aquí. Pero la concentración de puntos que nosotros tengamos aquí es donde nos podría ayudar a representar la gráfica y poder ver el estado del radio que se va obteniendo en este caso. Por ejemplo, en el caso de tener más partes en el centro de este círculo, nosotros vamos a poder tener una representación que ayuda a poder entender cómo la densidad de probabilidad radial está dada por esa ecuación. Entonces vamos a ver, a colocar aquí nuestros ejes. Entonces, en el caso de esta idea, aquí vamos a colocar la densidad de probabilidad radial y aquí tendríamos que colocar el radio partido a sub 0, que es lo que nosotros tenemos en esta parte. Si hacemos comparación de esto, la gráfica que nos quedaría, vamos a colocar aquí el 1, por aquí el 2, por aquí el 3 y por aquí el 4. Entonces, estos datos que tenemos aquí de la densidad van a estar dadas en nanómetros a la menos 1. Entonces nosotros podríamos tener una gráfica de la siguiente manera, donde 1 va a ser el punto más alto y va a ir bajando hasta que lleguemos por acá. Pero en la parte del 3, antes de llegar al 3, nosotros vamos a tener aquí la representación del 90% de esto que estamos señalando acá. Entonces, este triángulo que voy a colocar aquí, este triangulito que voy a colocar aquí, esto nos va a señalar la probabilidad donde R es igual a A sub 0. O sea, en el punto más alto que nosotros miremos aquí, vamos a encontrar la idea donde la probabilidad máxima ocurre y tenemos a R igualado a A sub 0. O sea que aquí es donde nosotros podemos observar, tal vez vamos a colocar esto un poquito más arriba para poder señalarlo, para poder demostrar que esta idea es la representación de que aquí llegaríamos a tener 1 en la probabilidad, porque si estos son iguales, la división de esto nos quedaría 1. Y ahora en el caso de aquí del 90% que tenemos acá, esto resulta ser el radio de Bohr, que va a representar, en este caso, pues,
140 picómetros de la parte que nosotros tengamos aquí. Bueno, entonces vamos a resolver un problema donde podamos ver esta situación. Entonces aquí nos dice verifique, vamos a borrar aquí, color negro. Verifique que el máximo de la curva de densidad de probabilidad radial está en R igual a A, donde A sub 0 es el radio de Bohr. Bueno, miremos en esta situación. Pues nosotros podemos observar aquí en el caso de la gráfica que tenemos aquí, que estamos diciendo que en este punto el radio es igual a sub 0. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que buscar cómo ampliar o sustituir datos donde se pueda utilizar esta situación. Entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar la sustitución de estos datos que estamos observando acá. Entonces, para poder observar esto, pues vamos a representar que la derivada de la probabilidad del estado base del hidrógeno dividido dentro de la derivada del radio va a ser igualado a 4 partido a sub 0 elevado al cubo, que es prácticamente lo que estamos representando en esta parte que nosotros estamos observando aquí. Y solo que en este caso vamos a hacer la situación porque lo que estamos buscando es hacer la sustitución de esto y vamos a colocar en lugar de radio, pues vamos a colocar la parte del diámetro. Y esto va a estar multiplicado por 2 veces R partido A sub 0. Como estamos tomando en consideración la parte de la curva, pues también le vamos a sumar donde hacemos la consideración de R al cuadrado. Vamos a ver, R al cuadrado. Solo que en este caso, pues vamos a tratar de observar cómo podemos hacer la idea de poder sustituir esta situación, de poner el menos 2 partido a sub 0 de que hemos hablado en los otros temas anteriores. Y esto siempre va a estar multiplicado por 2 veces el radio partido a sub 0. Entonces, si nosotros trabajamos con esto, nosotros vamos a poder evidenciar algunas expresiones que nos pueden ir ayudando. Por ejemplo, en el caso de aquí, yo puedo multiplicar estos dos y esto me va a quedar 8 veces R partido a sub 0 elevado al cubo. Ahora, si nosotros miramos en esta otra expresión que nosotros tenemos acá, vamos a tener la multiplicación de esto que nos va a quedar 8 veces R al cuadrado. Y aquí lo que vamos a poder observar es un A sub 0 elevado a la cuarta multiplicado por esta expresión que nosotros tenemos acá. Si nosotros utilizamos factor común, vamos a tener que el factor común que tenemos en las dos expresiones es 8R partido A sub 0 elevado al cubo, y también este producto que tenemos acá que va a ser la exponencial de 2 veces R partido A sub 0. Entonces miremos cómo nos quedaría en el paréntesis de acá. Esto dividido dentro de esto, pues esto nos va a quedar 1. Ahora esto dividido dentro de esto, vamos a poder observar que tenemos un radio de más y un A sub 0 de más. Entonces aquí ya tenemos esta expresión. Bueno, con la idea de lo que estamos observando aquí es que en el máximo de la curva que nosotros tenemos,
de acá, del máximo de la curva que nosotros tenemos acá, la derivada de P dentro de correlacionado con el radio, pues tendría que ser 0 a la hora de utilizar esta expresión. Y por simple observación que podemos observar, podemos tener aquí el radio, pues tendría que ser igual a 0. ¿Por qué tendría que ser igual a 0? Porque al momento en que nosotros dividamos esta expresión, esto nos va a quedar 1. Y 1 menos 1, pues nos da 0. Y al multiplicarlo por esto, pues nos daría 0. Entonces, podemos observar que la derivada de la probabilidad del estado base del hidrógeno con el radio es 0. Pero también podemos observar que en este caso el radio puede ser dos valores que vayamos a ir interviniendo acá, que sea igual a sub 0, para que estos dos al restarse nos dé el resultado de 0. Entonces, estos no corresponden a los máximos de la curva que estamos observando acá. Entonces, lo que podemos observar en esta situación es si nosotros utilizáramos la segunda derivada para ver si podemos tener un máximo mínimo, porque en el caso de aquí, al momento de utilizar la parte de la derivada, nosotros sabemos de que si ambas situaciones, por ejemplo, dieran 0 o que ambas dieran infinito, aquí podríamos utilizar la regla del hospital para poder observar esta situación. Pero, vuelvo a repetir, esta situación que estamos observando aquí no correspondería a los máximos de la curva. Y ahí donde nosotros necesitaríamos hacer la segunda derivada de la expresión que nosotros tenemos aquí. De esta derivada hacer otra derivada más para poder encontrar la situación. Bueno. Ahora, en el caso de lo que habíamos hablado del estado base, que hemos hablado de la función de onda del electrón que está atrapado en un átomo de hidrógeno, me gustaría que pudiéramos analizar lo mismo con las funciones de onda y con las densidades de probabilidad en el caso de cuando estos estén en un estado excitado. Pero nosotros tenemos que resolverlos con la ecuación siempre de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Entonces, aquí tendríamos que analizar en un problema tridimensional donde aparece la característica de un momento angular, que es lo que vamos a ver, un momento angular. Entonces, cuando nos referimos al momento angular de un electrón, ya podemos pensar en soluciones del átomo de hidrógeno en el estado excitado que nosotros hemos estado hablando, que en el estado excitado es en el nivel 2. Entonces aquí muestra diversos tipos de funciones de onda y que están correspondientes a las diferentes densidades de la probabilidad que se tiene de la misma energía. Entonces en este caso nosotros tendríamos que utilizar el concepto de la energía, que la voy a enunciar en este caso. Vamos a ver la energía. Es igual, EDN es igual a menos M por E elevado, la carga del electrón elevado a la 4, 8 por epsilon 0, h al cuadrado, multiplicado por 1 partido n al cuadrado. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la idea que nosotros necesitaríamos para poder encontrar el nivel de energía que podamos tener en los diferentes estados de excitación. Bueno, partiendo de esto, vamos a llamar a una de las funciones, la vamos a llamar como 2A, para poder representar la esfera que es simétrica. Entonces, por ejemplo, en el caso de poder representar una esfera, vamos a ver.
Vamos a ver. Solo déjenme colocar aquí para que podamos utilizar la parte de la esfera. Vamos a ver. Esfera. No tiene la figura de la esfera. Pero bueno, aquí esto estamos representando las dos partes de la esfera que resulta más funcional a este tipo de expresión. Entonces, en el estado de 2A, vamos a tener, obviamente, en función en interacción con la función de onda y la densidad de la probabilidad, que va a depender de esto siempre. Entonces, el nivel de energía que vamos a tener aquí, el nivel de energía, entonces vamos a poner aquí para que ustedes vayan viendo. Esta sería una función. Y esto sería el nivel de energía. El nivel de energía, que en este caso lo vamos a llamar 2B, para tener la construcción de esta situación, no depende solamente del radio, sino también de las coordenadas que vamos a tener acá. O sea, va a depender del radio, de teta y de phi, que vamos a tener aquí tres situaciones acá. Entonces, la densidad de probabilidad, la densidad que nosotros hemos venido hablando de la densidad de probabilidad, va a depender del radio y de teta. Entonces, es importante señalar que esta última, la densidad que estoy señalando acá, esta no va a tener una dependencia con phi, sino solamente de radio y de teta. De hecho, el estado que nosotros tengamos del nivel de energía que va a estar representado en 2B, tiene dos subestados que vamos a llamarle aquí, que representan diferentes densidades de probabilidad. En uno de ellos, el electrón tiene la misma probabilidad, cerca de, si nosotros lo miramos, tiene la misma probabilidad. Vamos a ver, probabilidad. Que el estado, que en el plano que nosotros tengamos, XY, y aún que se esté trabajando de forma tridimensional. Entonces, esto tiene que ver con el ángulo polar teta que nosotros estamos representando aquí, que va a estar cerca de los 90 grados. O sea que en este caso, como va a estar teta aproximadamente va a estar 90 grados, vamos a tener un plano como el que tuviéramos en XY, que para poder representar esta situación. Entonces, otra situación que es probable es que este eje esté cerca, o sea, que el teta pueda estar cerca de 0 grados o que pueda estar cerca de 180 grados. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder observar cómo es que sucede este momento angular y cómo se podría identificar con cómo se llama, con los estados para poder entender sus propiedades. En el caso del momento angular orbital, porque vamos a ver acá en el caso de la órbita, el momento angular orbital vamos a tener en relación a lo que se trabajó hace rato, en lo que vieron en las físicas anteriores, acerca del momento angular de una partícula. Y que esto se representa como L es igual a R por P, donde R lo vamos a considerar como la posición de la partícula. La partícula.
Ahora en el caso de P es el momento angular o momento lineal. Momento lineal sería. Entonces, como pudimos observar aquí, o como se vio anteriormente en las variables en la física clásica, R y P no pueden significar lo mismo que en la mecánica cuántica. Pues ya sabemos de que aquí la situación va a suceder de una forma muy diferente. Entonces, lo que vamos a ver aquí es de que las variables que tenemos aquí va a significar una situación muy diferente. Así que no se sorprendan si el momento angular va a adquirir un nuevo significado en la mecánica cuántica. Aquí nos vamos a referir al momento angular que posee el electrón por su movimiento alrededor del núcleo y lo vamos a llamar momento angular orbital. Entonces, vamos a ver que más adelante, por el tiempo, vamos a ver que el electrón tiene otro tipo de momento angular que carece de la equivalencia física, que carece de la situación de la física clásica que hemos estado hablando. Ahora, cuando resolvemos esto en la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones con el átomo de hidrógeno, 3 números cuánticos van a salir de la solución matemática. Uno de los números cuánticos principales, vamos a colocarlo aquí, números cuánticos principales, está primero el n, idéntico al cuántico n que está asociado a los estados de los modelos de átomo de hidrógeno. En el caso que los valores que están permitidos aquí es que n nuevamente esté entre 1, 2, 3 y sucesivamente. Los niveles de energía que van a ser calculados con la ecuación de Schrödinger son idénticos a lo que nosotros trabajamos en la ecuación que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, que R, el radio del nivel, es equivalente a epsilon 0 por h al cuadrado partido pi por